Eh, por lo que todas lo sabéis ya, ¿no? Es la presentación del libro de Renata, de Mujeres diseñadas con propósito. Y bueno, para las que no habéis estado nunca en un taller de mujeres diseñadas con propósito, haceros así un pequeño resumen, ¿no? Es una aventura de Renata que empezó como hará unos 3 años más o menos, y empezamos en Madrid en modo presencial. Realmente empezamos leyendo libros, pero ya os contará ella por qué empezamos leyendo libros. Y a partir de ahí empezamos a tener talleres destinados solamente para mujeres, ¿no? Y como ella dice, somos mujeres restauradas para restaurar a otras mujeres. Todas tenemos alguna herida de atrás, de algún momento, y intentamos curarnos, intentamos ayudar a las demás a poder curar sus heridas. Y por lo menos es un sitio seguro donde estar, donde compartir, y todo lo que aquí pasa, aquí se queda y no sale para ningún otro sitio. Y eso es más o menos lo que somos Mujeres Diseñadas con Propósito. Después de la pandemia, que ya dejamos de ser presenciales, cuando uno pensaba que no se sabía qué iba a pasar con mujeres, porque éramos todos un grupo de Madrid, pues empezamos a hacerlo vía Zoom, y ha empezado a aparecer gente de todo el planeta, porque yo no sé desde dónde, bueno, de muchísimas partes del mundo, sobre todo de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa. En Asia todavía no hemos entrado, pero nos queda poco, nos queda poco. Y con esto, a mí lo que me gustaría, hola Viviana, es que si alguna persona, como por ejemplo Karina y Margarita, que son nuevas y se quieren presentar, contarnos quiénes son, dónde están, pues os damos la palabra. Hola, buenas tardes. Me llamo Margarita y estoy en New York. En Nueva York. Sí. Soy Karina Martínez. Como les compartí yo hace un rato, nosotros tuvimos el honor de tener el libro de Renata, y a través de ese libro yo conocí a Renata. Es una historia impactante, pero también tiene muchas pepitas de oro, por lo cual de dónde yo puedo tomar para poder ayudar a más mujeres. Porque lo que realmente hoy en día estamos haciendo, yo le hice la invitación a una de las muchachas, a Margarita. Nosotros estamos haciendo una oportunidad de negocio, pero a la misma vez también nos va fortaleciendo en todas las áreas. Y yo agradezco a mis líderes en lo personal, porque ellos se preocupan siempre de buscar las mejores herramientas. Y este libro de Renata es una de las herramientas, wow, espectacular, que realmente me dejó sorprendida, pero también nos pone a pensar muchas cosas de encontrar a nuestra niña interior, el darnos cuenta dónde ella está para poder rescatarla. Muchas gracias, Renata. Muy bien, muchas gracias a vosotras dos. Teníamos por aquí a Emiliana, pero está muteada, entonces no. ¿Hay alguna otra nueva por aquí que no vea más gente nueva? Hola, a Pamela, que no la he saludado antes. Bueno, yo creo que nos conocemos todas ya aquí, ¿no? Entonces no voy a Lorena dar... es nueva, Lorena también es nueva y ¿Dónde está Emiliana. Lorena? Que no la veo. Ah, En Lorena. el coche. Uy, creí No que sé era si está Pilar. conduciendo. Hola Lorena, ¿estás conduciendo? No te voy a hacer hablar. Saludos. ¿Desde dónde está Lorena? Renata. Pues no lo sé. Pero luego nos lo dirá cuando pueda hablar. Fenomenal. Bueno, pues entonces doy paso a Renata para que nos... Yo no sé cuánta gente sabe del libro y yo no sé cuánta gente ha podido leer el libro. Yo he tenido el honor y el privilegio de leerlo, y me parece que es brutal.
O sea, cuenta una historia muy dura, muy personal, muy íntima y muy abierta, ¿no? O sea, hace un desnudo muy grande, ¿no? A mí me parece muy atrevida. Lo que he hecho siempre se lo he dicho, Renata, no sé cómo te atreves, pero ella sabe por qué lo hace. Y le doy la voz a Renata para que nos cuente el porqué de este libro. Pero tú, ¿quién eres? ¿No te has presentado, Yo no me mujer? he presentado, soy Consuelo. No. Yo soy Consuelo, estoy en Madrid y pertenezco al grupo de mujeres diseñadas con propósito desde el principio. O sea, yo estaba en las lecturas de mujeres en el parque, yo he estado en los presenciales de Madrid y he estado en los Zoom, en todas partes he estado siempre. Yo creo que me habré perdido uno o dos como mucho, porque habré estado malita o algo así, pero soy aquí de las de toda la vida. Pues ahora sí, muchas gracias, Consuelo. Bueno, gracias, chicas, bienvenidas. Gracias a las nuevas. Es un placer tenerlas aquí en nuestra comunidad, fundación. Y por supuesto es un día muy importante porque, y además, esta semana tuve el súper regalo de recibir el libro porque me había enviado de Estados Unidos y estaba en aduanas hacía casi un mes que no me dejaban pasar porque eran como 10 libros. Y justo esta semana me han dado la sorpresa que yo no sabía, no esperaba, y estaba aquí en casa y me llamaron que tenía un pack para mí y yo salí a recoger pensando que era otra cosa y cuando lo cogí en manos me pesaba y lo miré, digo, si yo no estoy esperando, lo que espero no pesa, y de repente miré y era mi libro y bueno, he llorado, he dado saltos de alegría, porque claro, ver tanta gente en Estados Unidos publicando, leyendo, y yo no lo tenía, yo digo, uy, yo quiero, así que aquí lo tengo, me llegaron los bueno, inglés y español, como está en Estados Unidos, los dos idiomas. Y bueno, contar un poquito del libro. Algunas de las chicas aquí, bueno, más las que están en Estados Unidos, mira, es que ellas en Estados Unidos tienen el azulito, mira, ahí está Karina mostrando el libro que ellos tienen allí en Estados Unidos. Y ellos, por supuesto, han leído porque desde el 1 o el 2 de enero creo que ellos tienen disponible ya allí con ellos el libro. Así que es una bendición. Y contar un poquito de este libro, la historia, ¿no? Cómo surgió, cómo fue hacer este libro. Sí, fue como ahora tenemos antes de pandemia, después de pandemia, pues justo antes, cuando empezó la pandemia, eh, estábamos en cuarentena en Madrid y no podíamos salir de casa. Y de repente sentí como una voz que me decía que tenía que escribir un libro, ¿no? Pero yo digo, pero yo escribir un libro, si yo no sé ni escribir prácticamente, ¿sabes? ¿Qué voy yo a escribir un libro? Pero bueno, fui obediente a esta voz, a este poder interior. Y bueno, y empecé, ¿no? Empecé en el tablet. Yo cada mañana me despertaba y las primeras horas de la mañana no levantaba, bueno, levantaba, me hacía un té, volvía a la cama y cogía el tablet y estaba 2 horas escribiendo, sí, normalmente 2 horas por la mañana estaba escribiendo. Y cuando empecé a escribir este libro, yo pensé que yo tenía todo sanado dentro de mí, yo digo, ya estoy, vamos, súper bien, tengo todo sanado. Y empecé a escribir el libro. Y os cuento que las primeras páginas eran lágrimas, 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 lágrimas. Y bueno, ya os contaré más adelante, pero eso
me sanó, vamos, estas lágrimas que derramé ahí en los primeros capítulos, ahora os cuento que tenemos aquí en los primeros capítulos. Me sanó mucho el escribir, ¿no? Yo decía a mi esposo, a Miguel, digo, mira, estas 2 horas tú no puedes entrar en la habitación. Estás prohibido, tú y cualquier otra persona, prohibido entrar en la habitación, porque era este momento yo y el poder que habita en mí, ¿no? De escribir este libro y este momento de intimidad. La mayoría de vosotras me conocéis mi historia, que bueno, yo vengo de Brasil, de la pobreza extrema, de la orfandad de perder mi papá, de ser abusada por mi padrastro cuando tenía 5 años hasta los 15. Y bueno, y como esta herida del abuso, bueno, además mi mamá había tenido una educación muy rígida y también tenía con nosotros, ¿no? Nos pegábamos mucho y todo eso. Y yo crecí con muchas heridas. La del abuso más, ¿no? Que me marcó mucho. Crecí con esta herida dentro de mí. Y claro, y esta herida, luego vino, pues, intento de suicidio. Luego vino, pues, adicciones al alcohol. Luego vino baja autoestima, falta de amor propio, falta de identidad, relación tóxica, luego vino prostitución, luego vino, cosas y cosas, ¿no? Por las heridas que yo llevaba dentro y que no quería asumir, aceptar que las tenía. Porque yo cuando salí de casa a mis 16 a 17 años, huyendo de todo eso, de mi padrastro y de todo, yo había decidido ser otra persona. Como que, mira, Renata, tú te quedas aquí y aquí va otra Renata. Por supuesto no podemos hacer eso, porque al final somos una sola, ¿no? Pero yo en mi mente, era tanto dolor que yo digo, mira, quiero dejar eso y huir, ¿no? Pero claro, llevaba todo aquí dentro de mí, todo llevaba dentro de mí y el no hablar, eso solo me hacía daño, más daño. Y yo tenía un vacío dentro de mí, que era un vacío de muerte, de desear la muerte muchas veces porque digo, para vivir así, con este vacío, esta herida, este dolor. Y bueno, fue pasando el tiempo y contando un poquito la historia, así un poquito. ¿Cuándo empezó mi proceso, no? Pues mira, yo me casé, tuve una relación tóxica, me divorcié de mi pareja, entré en la relación pensando que esa persona tenía que hacerme feliz cuando la felicidad lo tenemos que tener nosotras dentro de nosotras, ¿no? Y salí de esa relación peor de lo que entré. Salí sin autoestima, sin amor propio, wow, mal, ¿no? Y bueno, y huí, claro, fui a Londres, digo, salgo de España, me voy a Londres y dejo la Renata. Siempre estaba huyendo. Y a ver qué me están enviando aquí. Creo que me están pidiendo el enlace aquí. Un minuto. Vale. Ok. Y siempre estaba huyendo porque yo creía que el huir arreglaba todo, ¿no? Y como siempre escuchamos, el tiempo lo arregla todo. Qué mentira, vamos, el tiempo no te arregla nada si tú no buscas arreglarlos, por supuesto, ¿no? Y siempre estaba huyendo, y de esta vez, el fin de mi matrimonio, huí a Londres, porque yo digo, yo no voy a estar en España, el mismo país de mi pareja, pues me voy a Londres. Y me fui a Londres, y Londres, pues allí
más sola, un país muy frío, bueno, tenía una vida aparentemente buena, pero me sentía muy sola y estaba en una depresión profunda, profunda, ¿no? Y bueno, de allí estuve como influencer, como blogger, me fui a desfiles, así, pasarelas, ¿no? Y luego de allí me fui a París. Fui invitada a París Fashion Week y me fui a París. Y bueno, en la semana de moda de París, todo el lujo, el glamour y yo en lo más alto, bueno, me sintiendo, vamos, el dios ya, ¿no? La diosa ya. Y después ya pensando, después que termine París, voy a comer el mundo, voy a Nueva York y todo eso, ¿no? Y bueno, pasó la semana de la moda corriendo, no me daba tiempo de pensar, era desfile, desfile, sabía arreglar ropa, que no sé qué. Y un día, el último día de terminar todo, ¿no? Siempre terminábamos de copas, de drinks, ¿no? Y a discoteca o a restaurantes con la gente y de todo, ¿no? Y el último día me volví al hotel y de repente allí en el hotel pues llegué, ¿no? Y me miré el espejo y no reconocí la persona que vi delante del espejo. Y digo, ¿quién soy? Tantos años usando una máscara y no sabía quién era, había perdido mi identidad, había perdido mi identidad y mi esencia y me había convertido en otra persona, huyendo de mi dolor, ¿no? Y bueno, recuerdo que allí en aquel hotel, pues eso me hizo añicos, ¿no? Me hizo trocitos y mi mundo ahí hundió y bueno, y como yo ya había perdido la fe, ya no creía en Dios y nada, ya digo, Dios, si tú existes, pues ya no puedo más, ya es mi límite. Yo creo que había tocado más fondo, el más fondo, ¿no? Y bueno, y nada, y allí me caí al suelo, dormí llorando, ¿no? Del dolor, del vacío, de no saber quién era, de estar tantos años perdida. Y entonces, bueno, dormí, desperté al otro día y el otro día tenía mi regreso a Londres y entonces fui al aeropuerto, perdón, a la estación, porque había ido en tren de Londres a París. Y en la estación, pues, bueno, allí llegué, entregué mi pasaporte al de inmigración y bueno, él miró mi pasaporte y había una confusión de un sello, que una vez que vine a España y no me sellaron el pasaporte. Y claro, volví a Londres y como que tenía solo la de entrada y no tenía la de salida y bueno, todo. Y entonces el hombre me dijo que no podía volver a Londres. Y claro, yo digo, bueno, pues ya volveré, compraré un vuelo mañana y volveré. Y entonces este señor, él coge el sello y sella mi pasaporte que prohíbe mi entrada en Londres durante los próximos 6 meses. Y yo tenía todo en Londres, tenía mi dinero, mi ropa, mi apartamento, todo. Y no podía ir a Londres durante los próximos 6 meses. Y allí hice de todo, vamos. Oré mismo sin creer en Dios, ¿sabes? Cuando tú no eres creyente, pero tú dices, Dios, ayúdame, ¿sabes? Esas cosas. Y bueno, intenté seducir al hombre, lo que sea, para poder entrar, ¿no? Y nada funcionó. Y yo digo que ahí fue cuando Dios puso su mano, evitándome, ¿no? Volver a mi vida. Y nada, allí en la estación me senté al suelo y digo, ¿ahora qué hacer? Tenía muchos contactos en Londres muy influentes y digo, guau, alguno me va a arreglar la vida y ya está. Y empecé a escribir, a llamar
y era no, 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 no. Todos me han dicho que no. Y allí en la estación me busqué allí una esquina, me senté y allí quedé. Quedé allí y digo, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces, bueno, como todas las cosas, siempre volví a Madrid y entonces digo, pues me tengo que ir a Madrid. Entonces llamé a un amigo y dije, me voy a tu casa. Y fui al aeropuerto y allí fue cuando empecé el volver, ¿no? Que me di cuenta que no podía seguir huyendo, que me estaba, vamos, hundiendo, que me estaba haciendo mucho daño y que tenía que volver a arreglar todo mi pasado, que volver a arreglar mis heridas, mi dolor. Y entonces fui a Madrid y bueno, y en Madrid pues sucede todo, ¿no? Sucede ahí todo el proceso de los años, que no voy a contar porque lo tenéis aquí en el libro, ¿vale? Pero volvemos ahora al libro. Todos los días en la mañana cogía mi tablet y escribía los primeros capítulos con muchas lágrimas, 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 pero fui avanzando en el libro y esas lágrimas como que fueron disminuyendo, disminuyendo. Y bueno, en cierto punto del libro yo descubrí que tenía muchas heridas todavía. Descubrí que mi niña interior estaba súper herida, que le había abandonado de allí, donde pasó todo, ¿no? Mis abusos y eso. Y que tenía que rescatarla, que tenía que sanarla, porque cuando nuestra niña interior está herida, al final nosotras mujeres no avanzamos, porque dentro de nosotros hay una niña, hay una infancia que tuvimos, y entonces hay que sanar estas heridas. Por eso hablamos todo el año pasado de las heridas de mi crianza, ¿no? Y yo tenía, vamos, de las 5 heridas que hemos hablado, yo creo que tenía todas y mucho más. Así que empecé avanzando en el libro y la parte final fue el contar a mi mamá, porque mi mamá a todo eso no sabía de nada. Y yo digo, ya estaba para finalizar el libro. Ahora os digo los capítulos que hay dentro del libro, ¿vale? Y cuando estaba por finalizar el libro, después, eso era octubre más o menos, septiembre, creo que septiembre, yo empecé a escribir el libro justo en pandemias, habrá sido pandemia, creo que empezó en marzo, creo, en España, ¿no? Sí, en marzo. Pues en marzo empecé y en septiembre más o menos, sí, 2 meses, sí, entre agosto y septiembre, pues el libro ya iba terminando, ¿no? Porque cada día me dedicaba 2, 3 horas a escribir en la mañana, todos los días. Y digo, y ahora no puedo publicar este libro sin antes hablar con mi mamá y contarlo todo, ¿no? Y estuve 2 meses así orando, y pues ya había restablecido mi relación con Dios. Y estuve orando para darme fuerza, porque era lo que más temía yo, contar a mi mamá. Porque yo en mi mente, yo siempre decía, ¿no? Yo digo, yo quiero que mi madre muera sin saber lo que pasó, con miedo de herirla, ¿no? De hacerle daño. Y así. Y cuando pasó todo lo del libro, ¿no? Que fue evidente ahí a mi voz interior, yo digo, ahora tengo que ir a Brasil y tengo que decirle la verdad, lo que pasó. Y mira, estuve 2 meses así como orando, pidiendo a Dios fuerza, sabiduría, y fui a Brasil.
Y allí, bueno, cuando estaba con mi madre para decirla, tenía tanta paz, que era increíble. Era, ¿sabe? Fue un momento mágico, porque además era un amanecer en Brasil, estábamos en el campo y sentamos así sobre algo de madera, ¿no? Y mientras el sol salía, ¿no? Amanecía. Y allí yo y mi mamá, es que tengo la escena clavada en mi mente, ¿no? Y entonces le conté lo que pasó y por supuesto ella no sabía de nada y me preguntó por qué no le dije y bueno, y le conté todo. Y no solo conté esto, pero conté toda mi vida, todo lo que había hecho durante toda mi vida, porque mi vida era una mentira, ¿no? Yo era una mentira. Y tenía que decirla porque al final eso me hacía prisionera, me pesaba, ¿no? La espalda de llevar tantos secretos encima y tener siempre que estar mintiendo. Es que ya era una mentirosa compulsiva porque tenía que mentir. Todo era mentira, mi vida era una mentira. Y nada, y allí le dije, y cuando terminé de decirla, que nos abrazamos, lloramos, es como el fardo pesado aquí, sacar y como yo, uf, madre mía, qué alivio. Fue la cosa más, el alivio más grande que tuve fue contar a mi mamá lo que había sucedido. Me trajo muchísima paz. Muchísima paz. Y entonces volví a España y terminé el libro. Y a finales de 2000, eso fue 2020, terminé de escribir el libro a principios de 2021. Y lo envié y bueno, estábamos mirando cómo publicarlo y todo, y creo que a mediados de 21 enviamos a la editora, a nuestros amigos de Estados Unidos, de la editora Renuevo, y allí el libro estaba, bueno, 2021, sí, luego entró 22, y el 22 pues era para ser presentado, bueno, en el mercado primero junio de 2022, luego septiembre y vino, ¿no? La verdad que el último año fue un año así, yo digo que muy duro, ¿no? De muchas angustias, porque yo creo que cuando tú estás cerca de sacar algo a la luz, la verdad, ¿no? Y que te hace libre, pues ya sabe que las trevas no tienen poder sobre ti. Y fue un año de estar yo cerrada en casa prácticamente. Además nos hemos venido a vivir a Marbella, aquí no conocía mucha gente. Entonces fue un año de mucha intimidad con Dios, de muchas palabras y bueno, y aquí tenemos el libro. Y mira, los capítulos que tenemos, los voy a leer, ¿vale? Son 9 capítulos el libro, que es el primero, que es el de París, la historia de París, ¿no? Pero completa, con detalles y todos los desfiles, las pasarelas. Luego está, que ahí yo llamo el capítulo 1, el despertar de mi esencia, ¿vale? Porque fue cuando tuve ese despertar que tenía que volver a restaurar mi vida y a mi esencia. El capítulo 2 hablo de mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Ahí de mi vida en el campo, del trabajo, de los abusos. Yo creo que es la parte para luego las chicas que han leído. Esta es la parte más dura de leer y es la parte más larga del libro y fue la parte más difícil de escribir.
esa fue la parte que más he llorado. Porque cuando yo empecé a escribir el libro, todavía esas heridas, tuve que como que volver allí, ¿no? Porque tenía que recordar todo. Y me dolía, que me sangraba por dentro así. Pero mira hoy, me ha libertado. Por eso mucha gente, yo digo, mira, empieza a escribir tu historia, aunque sea solo para ti, ¿sabes? No hace falta publicar, pero escriba para ti, porque escribir al final yo descubrí que es sanador, que a mí me ayudó mucho, mucho, mucho. Y entonces este capítulo 2 es esta parte más difícil de mi vida, porque fueron de los 5, bueno, aquí la verdad de cuando nací, ¿no? De cuando perdí a mi papá, que también fue muy doloroso, ¿no? El perder a mi papá, mi mamá quedar viuda con tantos niños pequeños y todo, y muy pobres que éramos. La verdad que fue muy duro. Y lloré. Estos capítulos, si tú coges el libro, lo haces así, sale lágrimas en este capítulo, el segundo. Y el capítulo 3 fue la parte ya que yo huí, ¿no? Huir para sobrevivir, que fue la parte que yo huí de mis abusos, de mi abusador y todo, que tenía 16 a 17 años. Luego el capítulo 4, yo le llamé Esclava de las Emociones, que fue donde pasó toda la parte de relación tóxica, de adicciones, de prostitución y todo eso. Y el capítulo 5, yo lo puse El Príncipe No Encantado. Porque fue aquí cuento la historia de mi ex, ¿no? Que fue una relación muy tóxica, mucho daño. Y entonces yo le llamé El Príncipe No Encantado. Luego está el capítulo 6, que En Busca de Sanidad, pues cuando empezó realmente, ¿no? Cuando volví yo de París a Madrid, que allí me pasó cosas así muy importantes, que una fue un accidente casi mortal que tuve, que casi morí. Después de ahí también fue un despertar. Y el capítulo 7 ya es descubrir el propósito, ¿no? Fue el restaurar mi vida y empezar el proceso. Y el capítulo 8, que ya es Mujeres Diseñadas con Propósito, que aquí es donde estás vosotras. Y el 9 ya es el comienzo de una nueva era. Y mire, el libro es muy bonito, Mira, viene con cositas. Esta es la dedicatoria que hice ahí a mi familia, buenas personas así, importantes. A ver, tenía aquí Mujeres Diseñadas con Propósito. A ver, creo que está más adelante. Lo siento. Sí. No, tiene que estar aquí. Quería leer para vosotras algo que puse aquí en el capítulo de Mujeres Diseñadas con Propósito, que me encanta. A ver, ¿dónde está ahora? ¿Ves? Este es el de Mujeres Diseñadas con Propósito, porque no podía faltar, por supuesto, pero yo creo... Estaba marcado y lo tiré. Y lo quité. Bueno, voy a decirlos porque no encuentro. Que en la parte que escribí, ¿no? De Mujeres Diseñadas con Propósito, que sois vosotras para mí, ¿no? Que sois como un jardín lleno de flores. Y cada flor única. Y esas son vosotras para mí, Mujeres Diseñadas con Propósito. Y yo digo,
y es como mi jardín. Vosotros son mi jardín, ¿no? Y cada una de vosotras sois una flor única, bella y preciosa. Y cómo regué este jardín durante toda mi vida, ¿no? Con todas las lágrimas que lloré en mi infancia. Porque, bueno, no os conté, pero cuando yo vivía allí en la casa donde sufría los abusos, yo lloraba cada noche con miedo. Y yo digo que si hubiera juntado todas las lágrimas que lloré allí, podía, vamos, llenar un pantano con todas las lágrimas. Pero bueno, yo digo que Dios recogió estas lágrimas para regar mi jardín, que son vosotras, mis flores únicas, bellas y preciosas. Pues ese es un poquito de mi libro. Yo creo que sí, y decirle que este libro qué es, porque muchas mujeres han leído en Estados Unidos, yo estoy recibiendo cientos, miles de mensajes, cada día recibo como 15 mensajes y llevo así desde el 1 de enero. Cada día como 20, 30 mensajes de mujeres y hombres y de historias cada una única, ¿no? Y claro, me pregunta qué debo hacer, ¿no? Porque algunas tienen una historia muy parecida a mí, a otras, y yo digo, chicas, este libro es una mentoría, es como un curso que haces, porque aquí está todo. Tú lo que necesitas, sanar, tu niña interior está aquí. Tienes que hacer, porque yo hablo como sané, ¿no? Y entonces ahí está cómo tú puedes hacer el perdón, cómo perdoné a mi abusador, al hombre que abusó de mí. Y entonces, claro, las mujeres me preguntan y yo digo, tienes que, primero tú has leído el libro, ahora lo que tienes que hacer es poner en práctica lo que tú necesitas. Y lo que quería decir, ¿no? Que este libro, yo hoy en día soy una persona que tengo mi fe y que creo en Dios. Creo que yo soy un milagro, un ejemplo de milagro que estoy aquí. Estar aquí hoy es un milagro para mí, porque si no fuera eso, si no fuera Dios, yo no estaría aquí. Yo ya estaría a saber dónde. Y yo tengo pues mi intimidad con Dios cada día y el último año ha sido un año increíble. Yo desde pandemia empecé a escribir todo, ¿no? Y este año pues tengo este cuaderno lleno de escritos. Así que puede venir otro libro por aquí. Y entonces lo que quería decir a vosotras, algo muy bonito que de parte de Dios, ¿no? Que me dijo, ¿no? Que sobre el libro, ¿no? No es por tu fuerza el poder que habita en ti, que este libro era que iba a ayudar a liberar muchas mujeres, mujeres que estaban presas emocionalmente, porque como yo digo, la enfermedad hoy es emocional, es nosotros estamos enfermos emocionalmente y las mujeres más que los hombres, hombres también, pero la mujer somos mayorías, ¿no? Y entonces que todas, como me dice Dios, que todas somos sus hijas, que todas son sus hijas y que Él las ama y que cada una de vosotras tenéis dentro un poder inmenso, un poder interior brutal. Cada una fue diseñada única, que tiene dones, talentos y que las mujeres somos la que vamos a restaurar nuestras casas y nuestras familias. La restauración va a venir de las mujeres. Así que, y que nada, que sois preciosas, únicas y que es un poquito ahí la parte del libro. Ahora vamos a ver si yo dije todo lo que quería. Sí. Ah, mira, otra cosa.
que Dios también me dijo, ¿no? Porque yo durante muchos años me sentía órfana de padre, ¿no? Tenía la paternidad, porque como no crecí sin padre, tenía esta paternidad herida, ¿no? Y como Dios dice que este libro es para que mis hijas que están perdidas sin paternidad sepan que hay un padre que las ama y quiere tener intimidad, relacionarse con ellas para sanar sus heridas y restaurar sus vidas. Eso es. Así que este es un poquito el libro, un poquito la historia, sí. Claro que no voy a contar todo porque si no, ya no dejáis nada para leerlos. Consuelo, ahora como tenemos chicas ahí que han leído el libro, podemos ahí a ver Sí, qué nos cuenta. sí, 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 sí. Bueno, primero de todo, darte las gracias, Renata, por haber... Es que a mí todavía me sigo preguntando de cómo has sido capaz de publicar una historia así. Yo sigo preguntando, ¿no? Porque yo la historia de Renata la conozco de atrás. A mí el día que me dice bueno, que va a escribir el libro, ni tan mal. Pero cuando me dice que lo quiere publicar, le digo, pero tú te has vuelto loca. La exposición pública que vas a hacer de una cosa tan íntima, ¿no? El juicio, porque a mí siempre me ha importado demasiado el juicio, ¿no? Y yo le preguntaba a Renata eso, digo, ¿a ti no te importa el juicio de la gente? Te pregunto, Renata, otra vez. Mira, yo me importaba con el juicio de la gente antes de saber quién era, antes de saber cuál es mi verdadera identidad. Yo creo que cuando nosotros tenemos esta falta de identidad o de autoestima, de amor propio, es cuando nos preocupamos por lo que van a decir los demás. Hoy yo tengo tan claro la mujer que soy que, mira, puedo recibir críticas, juicios de los demás, pero yo sé quién soy, sé lo que valgo y no es una persona, una crítica, un juicio que me va a cambiar eso. Y además las personas más importantes de mi vida ya saben todo de mi vida. Yo les dije todo. A mi esposo, antes de casar, bueno, al día de conocerle, a nuestra segunda cita, yo le conté toda mi historia, todo lo que había hecho, ¿sabes? Y a mi madre y a todo. Entonces, es que ya mi vida, es que mi vida ya es un libro, literalmente. Y yo tengo Entonces, otra pregunta para ti, ¿no? Yo entiendo que cuando tú decides contarle a tu pareja tu historia, entiendo, ¿no? Porque dices, o te llevas el pack completo o hasta luego. Yo no quiero más mentiras, no quiero más de nada, eso lo entiendo. Pero cuando decides contar esto a tu familia, entiendo que lo haces porque si voy a publicar el libro, mejor que se enteren por mí antes de que se enteren por el libro. Pero, ¿tú qué pensabas que podría ser el impacto en ellos? sí, bueno. Lo que pasa es que bueno, puede ser que ahí me preocupaba un poquito, ¿no? Con un poco con qué van a pensar de mí, ¿no? La Renata perfecta, que ellos pensaban que yo era perfecta, ¿no? Que la Renata buenecita, que nunca hizo nada. Y contar todo eso, ¿no? Porque hay cosas muy escabrosas, como se dice, hay cosas muy feas que hice, ¿no? De las cuales no estoy orgullosa, pero es mi realidad, es mi verdad, es mi historia, yo tengo que contar todo, ¿no? Pero a partir del momento que yo dije, yo no quiero más mentiras, se acabaron las mentiras. En el libro yo cuento que uno de los primeros procesos para mi restauración, para mi sanidad emocional, fue dejar las mentiras, porque yo me había vuelto una mentirosa ya, porque mi vida era una mentira. Entonces, todo lo que yo tenía que decir era mentira.
nada era correcto, todo era mentira, si mi vida era una mentira, ¿no? Y a partir del momento, yo dije, mira, se acabaron las mentiras, duela a quien duela. La verdad ahora va siempre delante de mí, porque eso es que el poder ser uno mismo, mira, a mí, hoy en día yo digo que lo que me hace feliz cada día es poder ser yo misma, sin tener que mentir a nadie de que yo soy otra persona. El poder ser yo es lo que me hace más feliz hoy en día. Entonces, si yo quiero tener esta vida, las mentiras se acabaron. Entonces voy a tener que decir toda la verdad sobre mi vida. Claro que hay cosas muy malas, ¿no? Feas, pero la única perjudicada fui yo misma, no hice daño a las personas. Yo me hice daño con mi mentira, con lo que hice a mí misma. Yo fui la más que me hice daño, ¿sabes? Entonces digo, hay que acabar con la mentira y ahí fue. No más mentiras en mi vida y al final el no mentir es como libra una de... No tengo que estar todos los días pensando y ahora, ¿qué mentira voy a crear ahora? ¿Qué mentiras? Madre mía, era un sin vivir. Hombre, yo quiero entender que también es una manera de protegerte, ¿no? Cuando mientes tanto, lo único que haces es ir tapando cosas que no quieres que salgan al exterior. No es mentir por mentir, es mentir por protección, ¿no? Esa es mi idea. Sí, bueno, había mucha omisión, ¿no? Por ejemplo, con mi primera pareja, yo creía que toda mi vida pasada no tenía que contarle. Pero claro, cuando se descubrió todo mi pasado, por eso yo decidí a mi pareja actual, a Miguel, que yo desde el primer momento, si él quería estar conmigo, era con toda mi verdad. Todo lo que había hecho, pasado, vivido, si quieres estar conmigo, va a ser así. Y eso fue para mí un alivio también, ¿sabes? De todas maneras, mi impresión, como sí que he leído el libro, mi impresión es que tú quieres dar una... Cuando yo te conozco a ti, das impresión de ser una personita súper frágil, muy etérea, y lees el libro y te das cuenta de que lo que tienes es muchísima fuerza, independientemente de cómo la hayas utilizado, ¿no? Pero que tienes muchísima fuerza porque salir desde Brasil de una situación de extrema pobreza a llegar a estar en la Fashion Week, eso no se hace de hoy para mañana. Eso se hace porque una tiene una determinación, porque no todo lo que hiciste estaba mal. Huiste de muchas cosas y cogiste direcciones correctas, no siempre. Pero creo que has tomado muchas decisiones con mucha determinación y con mucha fuerza, que mucha gente no se hubiera atrevido a hacer. Fuerza, no, poder interior. No Vale. tenía fuerza. Tenía un poder interior que... Es que mira, todos los días, aún hoy, yo en mis oraciones, yo digo a Dios, yo digo, Dios, devuélveme mi niña, porque es que yo me recuerdo que yo era una niña muy valiente. Yo es que no tenía miedo. Y yo, claro, me torné pues la mujer, pero yo digo, Dios, es que devuelve mi niña, porque mi niña era tan valiente que yo digo, las cosas que que ha superado, que ha aguantado, callada, ¿sabe? Los abusos que vivía, ¿no? Y él, al final, el callar todo eso, el proteger a mi madre, porque yo me he dado cuenta cuento en el libro que yo me había tornado madre de mi madre con 5 años de edad. Eso, una niña de 5 años de edad que lo único que tiene que hacer es jugar y ¿sabe? No preocupar con nuestras cosas. Entonces, claro, desde los 5 años de edad, como hice cargo de mi familia, de mi madre, de mi hermano y de todos, ¿sabe? Era como si yo fuera la madre de todos. Y entonces yo digo, es que mi niña era muy valiente.